el rollo para hacer tiempo en lugar del silencio hablando de algunas cosas. Comentar que en la Federación Cántabra de Vela pues hemos puesto el programa que no se apague la vela, precisamente pues para mantenernos conectados, aprendiendo y activos en casa, ¿no? Que yo creo que es la mejor forma de estar. Y de esa forma pues se están continuando las clases de los cursos de entrenador, se está continuando el ciclo cultural. El próximo miércoles a las 7 tendremos a Aurelio González Riancho dentro de este ciclo, hablando de la campaña de vacunación de Balmis, que ha sido la campaña filantrópica financiada por el Reino de España, que acabó con la viruela y gracias a la cual se salvaron millones de vidas. También con el programa de tecnificación, y que bueno, pues hemos tenido a César Sanz, también Berta pues está dentro del programa de tecnificación, que tendrá este jueves unas sesiones con los chavales más jóvenes seleccionados para este tema. Y bueno, pues estamos también con las regatas online, es decir, que la federación no para. Quiero agradecer a Fátima también su dedicación, porque todas estas cosas, pues sin ella no serían posibles. Y la verdad es que yo creo que ahora pues tiene incluso más actividad de la que ya tenía. Así que, en fin, yo creo que es algo interesante y espero que todos lo aprovechéis y que os guste. Y en esta ocasión, pues tenemos, yo creo que el lujo de contar con Berta Betanzos, bicampeona del mundo, deportista olímpico, ha quedado cuarta en las Olimpiadas de Río, con una temporada excepcional y además, bueno, pues continúa formándose y dedicando tiempo, bueno, pues a que nosotros aprendamos cosas aquí también. Yo creo que la idea es, bueno, Berta nos va a hacer unas presentaciones aquí, nos va a dar unas recomendaciones. Yo os agradecería a todos que mantuvierais el micrófono silenciado, y el que quiera intervenir, o bien libera el micrófono o bien a través del chat. Recordad que en la parte inferior de la pantalla tenéis un icono que pone chatear y podéis dirigir pues las preguntas que queráis hacia Berta. ¿De acuerdo? Y nada más, pues te cedemos aquí el testigo, Berta. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Y adelante. Ahí vamos. Voy a copiar un momento mientras se mete en un link que os voy a dejar para que cuando acabemos la charla podáis acceder. Entonces voy a meterlo en el chat, a ver si... porque he puesto lo de compartir. Bueno, si no lo meto luego no pasa nada. Luego os lo pongo. Bueno, espero que todos que haya podido entrar todo el mundo. Y bueno, como bien decía Nano, ¿no? Y como habéis visto en la presentación de la charla, pues vamos a hablar un poquito de preparación física. No es una preparación física general, está enfocada un poquito a una lesión habitual dentro de la vela, como es la lesión de espalda. Y también para los chavales quería darle un enfoque para aquellos que trabajan con preparador físico, pues a lo mejor no necesitan esta información o este apoyo, que siempre está bien saberlo, conocerlo y tenerlo, pero a lo mejor no es tan imprescindible. Pero para esos que a lo mejor no lo tienen, considero que es un aspecto importante y por eso quería pues dar a conocer lo que os voy a presentar en esta charla, ¿no? Creo que eso, he visto que hay público de todo tipo, sirve para todo el mundo, es aplicable para todo el mundo. Es verdad que lo que voy a proponer son cosas bastante sencillas, además está basado en un método que se llama método TAT, y este método, un poco la definición que ellos hacen de este método es que es un entrenamiento funcional específico de la musculatura abdominal y del suelo pélvico, cuyo objetivo principal es trabajar estos grupos musculares de manera correcta. Muchas veces se generan muchas descompensaciones o muchos dolores lumbares por no trabajar correctamente esta musculatura. Entonces, bueno, esto es una forma, una propuesta para trabajar esa musculatura que desde mi punto de vista pues puede ser muy beneficiosa. Entonces, bueno, pues empezamos con la presentación. Vale.
Lo primero he querido coger un artículo que hay del Mundial de Vela que hubo en Santander en el 2014, que para mí es muy interesante, que habla un poquito de las lesiones más comunes en la vela. Como he dicho, lo voy a enfocar un poquito hacia la vela porque es verdad que la actividad surge de la Federación Cantadora de Vela y creo que es importante que los regatistas conozcan esta información, pero desde mi punto de vista es aplicable a otra población, ¿no? Que no es necesariamente única y exclusivamente para los regatistas. Entonces, bueno, pues una de las lesiones más comunes que se ven en este artículo que tienen los regatistas, esto es de clases olímpicas, se hizo en el Mundial del 2014, entre ellos lo hizo la médico de la Federación Española de Vela, Mari Carmen Bach, y lo que vieron es que una de las lesiones más comunes, el 29% de las lesiones eran de dolor lumbar o de la parte dorsal, vamos. Entonces, que lo veis en un recuadrito en naranja la parte derecha de la imagen. Ahí se indica, lo he señalado, como la lesión más común en la vela, en las clases olímpicas. También vemos que el hombro, la rodilla o el tobillo son lesiones bastante habituales, pero sobre todo la lesión lumbar es muy habitual. Y yo diría que fundamentalmente se debe a esas posturas mantenidas durante mucho tiempo que requieren pues las distintas disciplinas deportivas que encontramos en la vela, ¿no? Y también una cosa que para mí me sorprende un poco es también, bueno, lo que hemos visto es eso, que son por sobreuso. Sobreuso quiere decir que al final es por un uso continuado de un mal gesto que nos provoca esa lesión, ¿no? No es una contusión, no es un golpe, es una lesión por sobreuso, no aguda, que diríamos, que una aguda es una cosa más puntual, pues por un golpe o por cualquier otra circunstancia. Y una cosa que me llama la atención, que también la he señalado, es que hay mayor número de lesionados en mujeres que en hombres. Esto se puede deber a que esa parte que vamos a ver un poco más a continuación de lo que llamamos el complejo abdominolumbopélvico de las mujeres es un poco más débil, diríamos. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque dispone de más orificios, porque entre ellos está formado el suelo pélvico, que actualmente se escucha mucho ese término, y la gente conoce un poquito más lo que significa o busca métodos para trabajarlo, pues precisamente eso, ese orificio que las mujeres tienen y los hombres no, pues implica que, entre otras cosas, de alguna forma sea más débil el calp de las mujeres. Además de, hormonalmente, las mujeres somos un poco diferentes, más inestables, y eso también afecta a nuestra musculatura. Aparte de, bueno, por los estrógenos, que también está relacionado con el tema hormonal, ¿no? Y bueno, ahora quería transmitiros una pregunta antes de entrar en materia, y es, desde vuestra experiencia, desde lo que conocéis, desde lo que habéis podido experimentar o entrenar, me gustaría ver, a ver si soy capaz de verlo en el chat, si alguien no puede, si alguien contesta, porque la verdad es que ahora mismo no estoy siendo capaz de ver el chat, pero bueno. Y si no, pues el que tenga la cámara encendida a lo mejor lo puede señalar, pero que planteéis o penséis qué partes del cuerpo consideráis que forman parte del core, lo que conocemos como core. Yo he puesto ahí que el core es el núcleo del cuerpo, ¿no? Es una traducción prácticamente del inglés. En el inglés core significa núcleo. Entonces, bueno, pues que penséis qué creéis que es para vosotros o qué partes del cuerpo es lo que consideramos core, si es la parte anterior del cuerpo, del abdomen, os lo enseño un poquito, si creéis que es esta parte, si creéis que va de adelante a atrás, si creéis que son simplemente los rectos. Bueno, cada uno la idea que él tenga, ¿no? Y a medida que vamos avanzando en la presentación, pues podemos ir concluyendo o viendo si realmente el core es lo que conocemos o lo que cada uno cree que es, o realmente es un poquito más o va un poquito más allá, ¿no? Vale. Bueno, aquí el globo os lo he pedido para más adelante, pero creo que es una buena imagen y que es bastante visual. Imaginarnos el calp, que es el complejo abdominolumbopélvico, que como veremos a continuación va más allá de la parte anterior del cuerpo, de lo que muchos conocéis como core. Aquí lo vamos a llamar calp, que es eso, es complejo abdominolumbopélvico. Y está formado por la parte de arriba, por el diafragma, que como veis en la imagen derecha, pues la forma del diafragma es
es eso, pues tiene como dos partes, ¿no? Que no son exactamente simétricas. Luego nos encontramos la cincha abdominal, que está constituida en la parte más profunda por el transverso, que también tiene una conexión con los rectos, en la parte de abajo, pero fundamentalmente el transverso. Y el transverso, lo que os quería decir antes cuando hablábamos del core, el transverso va de adelante a atrás, llega a la columna, con lo cual es casi como una faja que tiene el propio cuerpo. Y ese es el transverso, que es el músculo más profundo que nos encontramos en lo que consideramos el cal. Luego tenemos los oblicuos y ya al final, pero bueno, en realidad están metidos entre los oblicuos y el transverso un poquito con todos, los rectos, que son esas tabletitas de chocolate que a muchos nos gusta tener, ¿no? Y luego, por último, por abajo, está el suelo pélvico. El suelo pélvico, al final no he puesto la imagen que quería haber puesto, pero muchas veces, y yo la primera, nos lo imaginamos como una hamaca, y realmente no es una hamaca. A mí me pusieron un ejemplo que me gustó mucho, que es el pinball. No sé si conocéis el juego este, pues el suelo pélvico es como una gaviota, y en realidad el suelo pélvico, si trabaja correctamente, debería responder como un pinball. La gaviota esa, cada vez que le ejercemos presión a ese pinball, debería de lanzar esa presión cuando el suelo pélvico es un suelo pélvico responsivo, un suelo pélvico saludable. Y luego lo que decimos, el CALF, donde pone unidad funcional, ¿por qué decimos que es una unidad funcional? Porque si falla alguno de estos músculos que hemos ido viendo o alguno no trabaja correctamente, se traspasa a todos los demás. O sea, al final es una unidad. Entonces, si tenemos un problema en el diafragma, por ejemplo, más habitual de lo que creemos, pues al final repercute a todo lo demás. Entonces, por eso es muy importante trabajar toda esa musculatura en conjunto para favorecer un buen funcionamiento de los distintos músculos que la componen. A continuación, vamos a ver, esto lo voy a pasar muy rápido, es bastante teórico, lo que os he explicado ahora también, pero creía que era importante que lo conocierais, aunque fuera un poquito de manera superficial, porque mucha gente a lo mejor no va a profundizar más, pero es importante que lo conocierais. Y lo mismo esta parte, ¿no? Conceptos importantes. El transverso, por ejemplo, es un músculo profundo, es un músculo postural y muchas veces, la mayoría, trabajamos los músculos dinámicos, que son los músculos que nos ayudan a movernos. Por eso creo que es bueno hacer una combinación de las dos cosas. Y precisamente en velas que se mantienen posturas durante mucho tiempo, posturas, patrones bastante pues, malos para el cuerpo al final, porque el barco requiere una postura para el rendimiento del barco, pero al final para nosotros pues son posturas mantenidas durante mucho tiempo que no son muy favorables, ¿no?, para el cuerpo. Entonces, si encima tenemos la musculatura postural, la más profunda, debilitada o que no está funcionando bien, pues al final lo que vamos a ver es que la musculatura postural está contenida fundamentalmente por fibras de tipo 1. ¿Y qué son las fibras de tipo 1? Son las que mantienen las contracciones prolongadas y además no las activamos nosotros, sino que se activan de forma involuntaria. Es básicamente eso lo que quería que entendierais de esta diapositiva, que por ejemplo, el transverso es eso, es una musculatura profunda que es importante trabajar y que muchas veces trabajamos pues únicamente planchas o ciertos ejercicios que son muy buenos para la musculatura más dinámica, pero para la postural a lo mejor no son tan buenos o no conseguimos activar correctamente esa musculatura postural y al final la vamos debilitando. Entonces, de alguna forma, es importante darle la importancia que tienen y sobre todo para prevenir eso, lesiones de espalda o en deportes como la vela, que al final se mantienen contracciones prolongadas. Entonces, es importante que esa musculatura involuntaria se active como debería y cuando debería. Entonces, por eso yo os voy a hacer una propuesta para trabajar esa musculatura profunda y para generar una base sólida en el cuerpo para luego poder trabajar esa musculatura más superficial, que realmente es la que más nos divierte y más nos gusta trabajar, aunque también se pueden buscar formas de trabajar la profunda y divertirnos, ¿no? Pero es verdad que muchas veces a todos nos gusta esa sensación de haber trabajado duro, de haber hecho un gran esfuerzo y a veces para trabajar o para generar un buen trabajo del cuerpo no es necesario siempre trabajar de esa forma más
dinámica, más potente, ¿no? Sino que a veces hay que combinar un poco las dos para poder generar esa coherencia entre los distintos músculos, en este caso, que forman el calf y que puedan trabajar todos en sincronía y bien para prevenir eso, esas lesiones de espalda que hemos visto que son tan habituales en la vela, ¿no? Los músculos que componen este calf ya los hemos visto, el diafragma, el suelo pélvico, pero sí quería que viéramos dos cositas. Por un lado, el diafragma da estabilidad al tronco. O sea, realmente es un músculo importante y pocas veces le damos la importancia que tiene, ¿no? Aparte de ventilar en la respiración y de expulsar cuando tosemos, cuando vomitamos, etc. El suelo pélvico fundamentalmente nos sujeta y previene pues, muchos problemas como puede ser la incontinencia urinaria. Un problema de incontinencia urinaria puede venir, entre otras cosas, en realidad por un funcionamiento erróneo del calf en general, ¿no? No solo del suelo pélvico. Pero bueno, es importante que esa musculatura que mantiene las vísceras esté correctamente, tenga el tono adecuado y que sea realmente una gaviota, como hemos visto antes. Luego, una parte importante y por la que hay que diferenciar un poco el trabajo del transverso y de los oblicuos, que normalmente solemos trabajar los oblicuos, es porque el transverso y los oblicuos comparten tres funciones, que son las tres que están más remarcadas, ¿no? Más oscuras, en negrita. Y el oblicuo y el mayor y menor, además de esas funciones, también rotan en el tronco y descienden las costillas. Igual que los rectos del abdomen, descienden las costillas. Entonces, para poder trabajar bien el transverso y esa musculatura más profunda que habitualmente no se trabaja tanto, es importante trabajar con esa apertura costal para evitar que sean el recto o el oblicuo los que trabajen y generen y se activen o hagan la función propia del transverso. Es decir, que quiten el trabajo al transverso y al final se producen descompensaciones. Las funciones del calf. ¿Cuáles son las funciones del calf? El complejo abdominolumbopélvico. Gestiona la hiperpresión. Hiperpresión, ahora vamos a ver qué es una hiperpresión y lo vais a sentir y lo vais a notar. Quiero que cada uno de vosotros intente notar qué es la hiperpresión, pero lo vamos a ver ahora y os voy a dar herramientas. Para eso hemos traído la pajita, el globo, el que la tenga, el que no lo tenga no pasa nada. Y una mala gestión de esa presión abdominal es la que nos puede generar lesiones. Pueden ser entre incontinencia urinaria, hernia lumbar, hernia abdominal o distintos tipos de lesiones. También nos da estabilidad y la estabilidad, al final, ese calf nos da estabilidad. Es muy importante porque además, si tenemos una buena estabilidad, es más fácil que hagamos una buena transferencia de fuerza. Entonces, trabajar esta musculatura pues tiene su importancia, ¿no? Y luego ahora ya vamos a ir a una parte un poco más práctica. Esto ha sido un poco teórico, para algunos seguramente un poquito denso, pero bueno, espero que interesante y porque yo consideraba que era importante que tuviéramos esas nociones básicas y que entendierais esos conceptos que creo que a veces no sabemos y que son importantes, ¿no? Pues las claves para mantener un calf sano es gestionar bien esas presiones, lo hemos visto. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? El calf tiene que estar siempre activo, evitando las apneas durante el ejercicio. No podemos estar trabajando en apnea. Mucha gente trabaja en apnea y yo soy la primera que he trabajado muchísimas veces en apnea y sobre todo cuando hacemos esfuerzos muy intensos, bloqueamos la respiración para poder hacerlo, ¿no? Entonces, la propuesta que os voy a hacer aquí es intentar trabajar evitando esas apneas. Luego, con una buena postura. Ahora vamos a ver lo que es una buena postura. Elongación, y la elongación, cuando elongamos, lo vamos a intentar probar todos ahora y lo vamos a ver. Cuando elongamos, el transverso se activa de forma involuntaria. Cuando elongamos la columna, la alargamos desde el sacro hasta la coronilla, como si nos tiraran de un hilo. Y abrir costillas. Hemos visto que si no abrimos costillas, probablemente en vez del transverso estemos trabajando los oblicuos o incluso los rectos. Y luego la expiración frenada. Aquí os pongo un winner flow. Un winner flow es esto. Esta es una herramienta y este método lo utilizan mogollón las mujeres después del embarazo, porque al final ahí sí que sufre mucho la musculatura profunda, se distiende, se convierte en hipotónica y ahí es
muy, muy importante. Pero yo considero que no es el único momento en el que es importante. Considero que eso para los deportistas y sobre todo para la gente joven que empieza a formarse, a querer prepararse físicamente, yo recomiendo empezar a trabajar este tipo de cosas. Es verdad que hay que buscar formas de que sea divertido para que aprendan que aprendan esas nociones importantes, que aprendan a activar el transverso. ¿Para qué? Para generar, desde mi punto de vista, como si tú construyes una casa y empiezas por las paredes, pues probablemente al final no está bien asentada en el suelo. Entonces, para mí es importante que tengamos una buena musculatura profunda y a partir de eso creamos una buena musculatura superficial, fuerza, y ya definimos o cada uno lo que quiera. Pero para mí es importante, y sobre todo para desarrollar actividades deportivas y en la vela, como hemos visto, para prevenir lesiones en un futuro, porque al final las lesiones por sobreuso no son lesiones que vamos a sufrir ahora, pero sí en un futuro es probable que podamos sufrir ese tipo de lesiones. Entonces, si desde el principio hacemos un buen trabajo, preparamos correctamente a los chicos, pues probablemente tengan una base sólida sobre la que luego generar fuerza o meter muchísimas horas en el agua y que sus cuerpos estén realmente preparados para ello, ¿no? Pero ya digo que es útil para cualquier persona. Aquí quería poner esta imagen para que realmente nos demos cuenta que hay mucha gente que tiene una postura errónea. ¿Y qué implica una postura errónea? Aquí entiendo eso, no he conseguido ver el chat a la vez que os estoy presentando la presentación, pero bueno, podéis contestar si queréis y luego lo vemos. ¿En qué imagen consideráis que la postura es más correcta? Creo que es bastante claro, pero a veces no nos damos cuenta y mucha gente tenemos la tripilla hacia afuera y muchas veces es porque el complejo abdominolumbopélvico no está trabajando correctamente y no está llevando a cabo sus funciones. Entre otras cosas, en esta foto vemos que no hay una elongación de columna y cuando elongamos la columna, como he dicho antes, alargándola desde el sacro a la coronilla como si nos tiraran de un hilo, ahí ya estamos generando activación de esa musculatura más profunda, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar un poco ya de la aplicación práctica de todo esto que hemos ido viendo y que espero que no haya sido muy tostón, pero... y vamos a ver distintas formas, ¿no? Gestionar bien las presiones que hablábamos. Pues todo el que tenga el globo, por favor, que coja su globo y vamos a hacer una parte práctica. Si podéis, el que tenga, que coja el globo. Y el que no, se puede imaginar como si estuviera hinchando un globo. Y tocarse el abdomen. ¿Qué noto en el abdomen? ¿Se me hincha como en la foto de la derecha o se me va hacia adentro? Podemos sentirlo cada uno en su casa. El que quiera probarlo, yo les recomiendo a todos que lo probéis. Y podéis ver perfectamente si tenéis el globo y tocáis vuestro abdomen, sobre todo la parte baja del abdomen, podéis sentir perfectamente lo que ocurre en el abdomen. Probablemente se hinche, a no ser que tengáis muy buena competencia, pero aún así probablemente se hinche. Ahora, la pajita que hemos hablado antes, perdón, os habían puesto cuando presentaron la propuesta de esta charla, os recomendaban tener también una pajita. Pues la pajita ahora quiero que probéis a soplar por la pajita, porque antes no lo he dicho y lo pone, pero me he olvidado, y es que el transverso es el músculo expirador. Entonces, cuando hacemos una expiración frenada, activamos el transverso, generamos todavía más activación de ese transverso del abdomen. Entonces, vamos a probar a soplar con la pajita, a ver qué ocurre en nuestro abdomen en la parte baja, a ver si también sale, como la foto que veíamos a la derecha, o al contrario, se mete hacia adentro. El que pueda y tenga la pajita y quiera, que lo pruebe. Y si no, lo podéis probar en cualquier otro momento o simplemente cerramos los labios y soplamos muy lentamente, lentamente, lentamente. Y podéis sentir qué ocurre en vuestro abdomen. En el mío ocurre lo mismo que pasa en la foto anterior que hemos visto en la izquierda. Se mete hacia adentro mi abdomen. Eso es lo que queremos para generar conseguir que esa faja, que es el transverso que va desde la parte de adelante del cuerpo hasta la parte de atrás, se active y además todas nuestras vísceras y todo lo que contiene, porque al final es un contenido, contiene mucho, pues eso, todas las vísceras, estén colocadas
correctamente y no, o sea, yo a veces me lo imagino como si fuera una botella que mantiene el agua, o si metemos el agua en una bolsa que se esparrama todo, ¿no? Pues si tenemos ese corsé que es nuestro transverso bien activo y funcionando bien, nuestras vísceras estarán colocadas como corresponde. En cambio, si está muy debilitado o no trabaja como debería, probablemente pues estén más pues como el agua en la bolsa de basura, ¿no? Que no está tan contenido. Ahora os voy a proponer lo mismo, nos tocamos la tripa y toser, a ver qué notamos cuando tosemos. Yo noto que se me sale también un poquito el abdomen, y es siempre que el abdomen se sale, como cuando hinchábamos el globo, para los que lo hayáis probado, al final eso es presión que estamos generando sobre nuestro suelo pélvico, nuestro cal. ¿Probablemente la actividad deportiva genere presión? Sí, pero es verdad que cuanto menos presión generemos de forma constante, más permitiremos que ese cal sea responsivo. Y si de alguna forma compensamos esas presiones que genera nuestra actividad deportiva, pues conseguiremos que no se debilite, ¿no? Porque al final, lo que he dicho antes, el suelo pélvico, por ejemplo, no es una hamaca que solo nos sostiene los órganos, sino cuando hay esa presión, actúa como el pinball que hablábamos, ¿no? Que, vale, la presión genera presión sobre el suelo pélvico, pero él responde. Si se queda como una hamaca que no es capaz de responder, realmente está debilitado, y eso está generando un descenso de alguno de los órganos internos, ¿no? Que al final hace que no estén colocados como deberían, y al final pues genera lesiones como las que hemos visto antes, de hernias, incluso prolapsos, pero eso ya en casos más avanzados, ¿no? Vale, las presiones creo que más o menos ha quedado claro. El globo, la pajita, las diferencias, todo el que lo haya probado entiendo que lo ha podido sentir, porque efectivamente podemos sentir esas diferencias, y la que no queremos sentir o intentar evitar es la del globo. No queremos sentir esa sensación en nuestra parte baja del abdomen cuando hacemos un ejercicio. O sea, no queremos, y la apnea, que podéis probarlo también, bloquear a ver qué notáis. Esas sensaciones son las que no queremos. La sensación que buscamos es la que tenemos con la pajita al soplar. Habrá ejercicios, situaciones en las que no queda otro remedio que generar esa presión, pues porque al final eso, en una actividad deportiva no vas a estar pensando qué presión estás generando o no, pero si tú eres capaz de enseñar a tu cuerpo a hacerlo, pues él responderá correctamente en muchas más ocasiones que si no sabe cómo hacerlo, o al contrario, siempre le estamos generando debilidad, ¿no? Y es lo mismo que, por ejemplo, con cualquier otra parte del cuerpo, las rodillas o articulaciones así más débiles, si al final siempre las estamos agrediendo y nunca hacemos nada por ayudar a eliminar tensiones o a calentar, o sea, si no generamos ningún tipo de actividad o de tarea que favorezca su recuperación, pues al final las vamos dañando. Y en el suelo pélvico o el CALF, el complejo abdominolumopélvico, es un poquito lo mismo. Ahora, para la aplicación práctica, una buena postura, pues lo vamos a ir viendo ahora en distintas posturas que yo quiero hacer con vosotros. Luego os voy a hacer una propuesta práctica para poner esto en práctica, para que lo hagáis en vuestras casas. Es un entrenamiento, como he dicho al inicio, funcional, en el que se desarrollan distintas posturas, pero manteniendo unas premisas. Y esas premisas son estas, que es, lo primero, inspiro por la nariz, abriendo las costillas se van hacia afuera y hacia afuera. Alargo la columna, y al exhalar soplo manteniendo las costillas abiertas. Me tengo que tocar las costillas. Y solo vamos a trabajar en cualquier ejercicio, solo vamos a trabajar cuando estamos exhalando, porque cuando exhalamos con la pajita, como hemos visto anteriormente, y sí, muchas veces se entrena con la pajita o con el winner flow. Probablemente si lo hacemos con pajita se puede hacer sin ella, simplemente cerrando la boca, como os he propuesto antes, pero si lo hacemos con pajita, probablemente vamos a conseguir realmente frenar mucho más esa expiración y vamos a conseguir mayor activación del transverso. Entonces, eso podemos hacerlo con la pajita. Lo que haríamos es cualquier ejercicio, y ya vamos a ver a continuación una propuesta práctica para poderlo llevar a cabo, ¿no? Pero sería, inspiro por la nariz, abriendo las costillas,
alargo la columna desde el sacro a la coronilla, como si me tiraran de un hilo hacia el techo, con la pajita en la boca y soplo muy suave, manteniendo las costillas abiertas. Y luego realizo cualquier movimiento, la sentadilla, el que realice, haciendo estos primeros pasos. En el método TAN lo llaman activación. Generamos una activación previa a empezar cualquier movimiento para asegurarnos de que estamos activando el transverso durante todo el ejercicio. Y esto es una propuesta complementaria a cualquier tipo de entrenamiento. No necesariamente quiere decir que hay que trabajar siempre de esta manera. Sí que eso, yo por ejemplo a los chavales en un periodo inicial se los recomiendo para generar esos cimientos sólidos y una buena base sobre la que partir y generar fuerza, pero cualquiera que esté haciendo cualquier otro tipo de trabajo, esto es totalmente complementario, o incluso el que no quiera hacerlo, no, hay otras herramientas para trabajar este calf igualmente, no es la única, esta es una propuesta, pero hay más, pero considero que era importante transmitirlo porque yo, por ejemplo, son cosas que no conocía y que creo que eso, que para desarrollar la actividad deportiva en vela, yo, por ejemplo, sí que, pues al final la lumbar me ha molestado durante mi carrera deportiva, los hombros, sí que vas cogiendo hábitos, posturas, noto que el diafragma muchas veces tengo como tensiones en el lado de la costilla, muchas veces es esto, es porque el diafragma también se contractura y el diafragma también se endurece, ¿no? Y entonces, pues de esta forma creamos un poco de cohesión entre todos los músculos que forman este calf para generar esa base sólida y sobre todo proteger la zona lumbar también. Ahora, dentro de la propuesta práctica, simplemente quiero que probéis junto conmigo, yo lo voy a hacer también, en distintas posturas. Vamos a hacerlos sentados primero, luego de pie, luego tumbado boca arriba con las piernas flexionadas, luego tumbados en el suelo de lado y luego a 4 patas. Eso que hemos visto hasta ahora, es decir, vamos a sentarnos o colocarnos en cada una de esas posturas. Lo primero, inhalamos por la nariz, abriendo las costillas hacia los lados, abro las costillas, alargo la columna, la elongo y soplo por la boca con la pajita o con la boquita cerrada, muy suave. Ahora os voy a explicar, eso lo vamos a hacer en las distintas posturas. Lo primero, yo he cogido una silla en la que supongo que estéis todos sentados, nos sentamos en el borde de la silla y lo que vamos a hacer es, la pelvis tiene que estar en posición neutra, ahí está en anteversión, hay mucha curva lumbar, aquí está en retroversión, la dejamos neutra, sentados en los isquiones. Y aquí vamos a probar esa respiración. Cogemos la pajita, inhalamos por la nariz, abrimos las costillas y al exhalar, exhalamos con la pajita muy, muy, muy suave. Sin dejar que se nos cierren las costillas. Congelamos nuestras costillas, como si dijéramos. Y probamos en esta posición. Para hacer las distintas respiraciones, lo que hacemos es inhalamos por la nariz, alargas la columna. Bueno, inhalas abriendo costillas, alargas la columna y exhalas muy suave con la pajita. Y en la siguiente inhalación mantienes las costillas abiertas, inhalas y al exhalar con la pajita, manteniendo las costillas abiertas, exhalas otra vez muy suave. Y eso lo puedes hacer al inicio durante 5 repeticiones. Cuando lo hacemos de pie, lo mismo. La pelvis tiene que estar neutra. No puede estar ni ahí, ni ahí. Tiene que estar neutra, en posición neutra. Para eso, flexionar ligeramente las rodillas nos ayuda. Los hombros, los pies más o menos al ancho de los hombros y lo mismo. Inhalo por la nariz, alargo la columna, abriendo las costillas y al exhalar soplo muy suave. Al inhalar manteniendo las costillas abiertas, vuelvo a inhalar y al exhalar manteniendo la abertura de costillas, congelando las costillas, exhalo muy suave y puedo realizar 5 respiraciones en esta postura. A continuación, otra postura, podéis ver, los que lo estáis probando, vais a poder sentir cómo las distintas posturas
hay posturas en las que es más fácil sentir cómo realmente no se cierran las costillas y probablemente al inicio a muchos os cueste sentir eso porque efectivamente hay mucha tensión, muchos tenemos mucha tensión en los oblicuos, en los rectos, en el diafragma, entonces cuesta mucho tener esa sensación de que las costillas están abiertas, pero a base de practicar, siempre con estas premisas, inhalar por la nariz, abriendo las costillas, alargar la columna, exhalar muy suavito por la boca y volver a inhalar manteniendo siempre las costillas abiertas. Pues ahora lo vamos a probar con las piernas flexionadas y tumbados en el suelo, piernas flexionadas y con la pajita, lo mismo. Inhalo por la nariz, abriendo costillas, alargo columna y al exhalar por la pajita muy suave, mantengo las costillas abiertas. Al inhalar, manteniendo las costillas abiertas, abro un poco más si puedo y al exhalar las congelo. Y realizo 5 respiraciones o las que cada uno necesite. A continuación, ahí nos hemos asegurado cuando colocamos las piernas, si nos tumbamos estirados y flexionamos las piernas, ahí ya nos estamos asegurando que la pelvis está neutra, ¿vale? Que eso es importante. Ahora nos vamos a tumbar de lado. Estos ejercicios no estamos acostumbrados a realizarlos, pero son muy interesantes los ejercicios tumbados de lado para trabajar la cadena lateral. Y para ello es lo mismo, brazos estirados, el que no tenga lesión de hombros, el de arriba si no le podemos dejar aquí, el que pueda, brazos estirados, el cuerpo alineado, tienen que estar los hombros con la cadera, la rodilla, el tobillo. Al inicio igual nos resulta complicado. Brazos estirados y lo mismo. Inhalo por la nariz, abriendo costillas, alargo columna y exhalo por la pajita muy suave. Vale. El que lo esté probando, igual estoy yendo un poquito rápida para el que realmente lo esté probando. Y ahora vamos a probar la última postura. Esto es la secuencia más básica que podemos hacer para ir cogiendo sensaciones, notando cómo podemos generar esa apertura de costillas, esa exhalación suave con la pajita en este caso. Es una secuencia eso, muy, muy sencilla. Son las distintas posturas que luego podemos ir aplicando en distintos movimientos o en distintos ejercicios, pero que hay que saber abrir las costillas, alargar la columna en cualquiera de esas posturas. Y es eso, hay que ir poco a poco cogiendo esas sensaciones para poderlo ir implementando en ejercicios más complicados. Yo os voy a pasar una secuencia que ahora la vamos a ver un poquito más avanzada, pero es verdad que considero que es muy importante que antes de pasar a esa secuencia dediquéis un poquito de tiempo a conseguir esas sensaciones en estas posturas más básicas y más habituales, ¿no? Bueno, no todas, pero seguramente mucha gente hace mucho que igual no se tumba de lado así, pero bueno, son posturas que vamos a aplicar mucho en otros ejercicios y que es interesante que probéis las sensaciones para aseguraros que lo estáis haciendo bien y que realmente conseguimos esa activación de transverso y de todo el calf en general que nos interesa para generar ese equilibrio entre esa musculatura y que nos prevenga de lesiones de espalda o que nos ayude incluso a recuperar si es simplemente por una descompensación muscular en ese complejo o simplemente eso, a crear esa base sólida para luego poder construir músculos más potentes sobre esa musculatura más profunda bien trabajada. Pasamos a la última postura que vamos a ver, es en cuadrupedia. Al inicio se hace con los antebrazos apoyados y probablemente la gente que tenga problemas en las muñecas, que muchas veces mucha gente le molestan, pues puede hacerlo en esa postura, todos los ejercicios que sean en cuadrupedia. Y lo mismo, nos colocamos en posición de cuadrupedia, las rodillas más o menos, las rodillas siempre tienen que estar, la cadera siempre por encima de las rodillas. Si al principio no tengo las sensaciones, puedo probarlo. Ahí yo creo que estoy muy atrás,
ahí me noto muy adelantada, voy buscando esa posición y donde realmente sienta que mi cuerpo está en equilibrio, que no tengo que hacer ningún esfuerzo innecesario, ahí es donde debería colocarme. Es importante que si hace falta incluso al inicio nos podamos ver en un espejo como la cadera, o que alguien nos grabe o nos diga que realmente la cadera está por encima de la rodilla. Y lo mismo con el hombro y el codo. Y ahí, pues lo mismo, lo primero inhalo por la nariz, abriendo costillas. Lo segundo, alargo la columna y al exhalar con la pajita, muy, muy, muy despacito, mantengo las costillas abiertas. Y lo mismo, al inhalar no dejo que se cierren, las mantengo abiertas, alargando la columna, abriendo las costillas y exhalo al exhalar muy despacito. Una cosa que he dicho pero no he remarcado suficiente es que siempre que haya movimiento, ahora lo vamos a ver, trabajo en exhalación, me muevo en la exhalación, cuando esté soplando en la exhalación. Si tengo que inhalar, lo hago en cualquier parte del movimiento en la que esté parado. Si es una sentadilla, puedo inhalar antes de subir o inhalar antes de bajar, cuando quiera, pero no cuando esté en movimiento. En movimiento siempre lo hago en exhalación. Estos son los movimientos básicos que yo recomendaría eso a todo el que realmente le interese y quiera ponerlo en práctica, que dedique un poquito de tiempo a probar las sensaciones en estos movimientos, pasando de 5 repeticiones seguidas a 10. Es verdad que a lo mejor así suena un poco aburrido, pero es verdad que al final tienes que concentrarte en tantas cosas que realmente al final se te pasa muy rápido el tiempo, porque son muchas cosas en las que tienes que estar pensando y realmente que son muy importantes, y creo que es interesante eso, que hagáis estos ejercicios básicos antes de pasar a la propuesta que os he preparado, que no es mía, es del método TAT, que he hablado al inicio de la sesión. Os he compartido esa sesión porque ellos han publicado en su página web una serie de sesiones que evolucionan, una evolución de sesiones. Esta es la sesión 2, porque la 1 es esto que os he explicado ahora. Son estas posturas básicas en las que llevan a cabo esta respiración, pero ellos tienen distintas propuestas. A partir de esta tienen otras, y yo os he pasado el siguiente nivel, justo el que va después de este. Os he pasado una propuesta que os la vamos a compartir. Todo el que esté interesado puede poner su correo electrónico o mandárselo a la federación y le mandaremos un correo tanto con la presentación, el que la quiera, como con esta propuesta práctica para que la tengáis a mano. Aunque, como he dicho, está en los vídeos, que os vamos a pasar el enlace también de esos vídeos del método TAT, que explican perfectamente todas estas cosas que yo os he ido contando, que a lo mejor eso, pues hay cosas que os han quedado un poco, que tenéis dudas o que queréis ver más claro, y ellas lo explican fenomenal. Por eso tampoco he querido yo avanzar más o pensar demasiado, porque consideraba que esa propuesta es muy buena. Son unas profesionales, son las que a mí me han enseñado el método, por lo tanto considero que no había mejor propuesta que la que ellas tenían, ¿no? Entonces os voy a compartir esa propuesta y ahora os voy a explicar un poco la sesión básica, la que va después de esta, para que el que quiera la pueda ir aplicando. Pero eso sí, yo recomiendo que cualquiera que lo quiera aplicar, que lo haga después de practicar durante un par de días o 3, o lo que cada uno considere, pero que realmente ganemos solvencia en cada una de las posturas para luego poderlas llevar al movimiento, ¿vale? Bueno, este es el link que os vamos a compartir con la información complementaria. Lo que os he dicho, el método TAT tiene estas vídeos que la verdad no son nada largos, o sea, duran 5 minutos aproximadamente, y os dan distintas secuencias. Hay algunos en los que os explican cómo es el método, que es eso, bastante de las cosas que yo os he ido contando aquí las explican ellas muy bien en sus vídeos. Y luego tienen una propuesta de sesiones que creo que es muy interesante para estos días de confinamiento, que son ejercicios sencillos, pero no fáciles de hacer. O sea, no porque sea sencillo es fácil, hay que hacerlo muy bien. Cuando hacemos ejercicios a una pierna hay que alinear bien las articulaciones y hay que hacer bien las cosas, porque si no, vale, vamos a proteger nuestro CAL o complejo abdominolumbo-pélvico, pero nos vamos a lesionar por otro lado. Entonces es importante que sigamos las indicaciones que ellas proponen. Y bueno, con esto hasta aquí está esta presentación. Os voy a mostrar ahora
la propuesta práctica que he preparado para vosotros y espero que os haya gustado, que no haya sido muy tostón, pero bueno, voy a compartir ahora la propuesta práctica que he preparado, que es esto, está también en el vídeo del método TAT, del link que os vamos a compartir. Ellos tienen también el vídeo de esa propuesta. Yo simplemente la he sacado en papel para que sea más gráfico, os la enseño ahora mismo para que lo veáis, para que nos sea a todos más fácil. No, vale, perdón. Para que nos sea a todos más fácil verlo, poder hacerlo mientras, o sea, no tener que estar viendo el vídeo continuamente para poder llevar a cabo la secuencia. Simplemente la vemos una vez para entender bien los distintos ejercicios, cómo hacerlos, pero que luego nos podamos apoyar de esta propuesta para poderlos llevar a cabo en casa durante estos días. Entonces, yo os voy a mostrar cómo ejecutar correctamente esta secuencia de ejercicios. Como veis ahí, al inicio, como he dicho antes, cuando hacemos las posturas básicas, esas 5 que hemos visto, sentado, de pie, tumbado de lado a 4 patas, o no me acuerdo ahora cuál era la otra, pero bueno, esas 5 posturas que hemos ido viendo, ahí he dicho de 5 a 10 repeticiones. Cada repetición no tiene por qué ser una respiración, porque hay veces que podemos hacer 2 series en una respiración, porque como es una exhalación frenada que hacemos con la pajita, tardamos bastante en acabar esa exhalación. Aunque con que hagamos 5 segundos de exhalación frenada, ya sabemos que hay una buena activación del transverso, porque así lo dicen los estudios. Entonces, bueno, voy a hacer esta propuesta, os la voy a enseñar. La voy a ejecutar rápidamente, no voy a pararme mucho en cada ejercicio, pero sí destacar un poco los aspectos importantes de cada una de ellas para que si alguno la quiere poner en práctica, pues que aparte que tiene que ver el vídeo antes de poderla ver. El vídeo está en el link que os vamos a compartir, pero bueno, yo quería también ver con vosotros un poco cómo se podría llevar a cabo todo lo que hemos visto ya en una aplicación más práctica, como es una sesión en concreto, ¿no? Entonces, bueno, el primer ejercicio que pone equilibrio a una pierna. El equilibrio a una pierna con la pajita. Entonces, lo primero antes del equilibrio que tengo que hacer, pongo la pajita en la boca, inhalo por la nariz, abro las costillas, alargo la columna y al exhalar hago una de activación que llamamos no me muevo. Y en la siguiente empiezo. Este sería el primer ejercicio. ¿Qué es muy importante en este ejercicio? Mantener la cadera. Tenemos que activar los músculos del glúteo para estabilizar la cadera. No se nos puede ir la cadera y estar haciendo el ejercicio de cualquier manera. Hay que tener una buena alineación de las articulaciones de la pierna. Entonces, ¿es un ejercicio sencillo? Sí. ¿Hay que hacerlo bien? También. Y para hacerlo bien hay que realmente estar concentrado y fijarse en cómo estamos haciendo el ejercicio. No es cuestión de rapidez, es cuestión de control, porque estamos haciendo un trabajo de control motor. Por otro lado, la siguiente es la sentadilla con silla. Y probablemente haya gente que dice, yo estoy ya muchas veces sentadilla sin necesidad de utilizar una silla, pero yo os recomiendo que para la primera sesión utilicéis la silla. Ya iremos avanzando y iréis quitando la silla, no hay prisa. Mejor hacerlo bien y aprender bien la técnica y realmente conseguir esos efectos que buscamos, que es generar una buena activación del calf y crear un calf competente, que por hacerlo rápido al final no vamos a obtener mayores beneficios. Entonces vamos a hacerlo bien. A medida que ya lo controle, lo puedo hacer más rápido, sin problema. La velocidad es la que quiera, pero al principio es importante hacerlo despacio para hacerlo controlado. Voy a hacer una serie para que lo veáis. Inhalo, abro costillas, alargo columna y al exhalar hago una de activación, no me muevo. Rodillas ligeramente flexionadas cuando estoy de pie.
Solo trabajo en exhalación. Solo trabajo en exhalación cuando exhalo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, porque así estoy generando más activación de transversa en el movimiento y generando un patrón motor del cal más correcto. Me tumbo boca arriba. Berta, sí, ¿puedo hacerte una pregunta? sí. Cuando dices que solo trabajas en exhalación, entonces tú te bajas para hacer la sentadilla, Sí. exhalando, y cuando subes otra vez, ¿estás exhalando también o ya puedes inhalar? Eso depende de cada uno. Yo en este caso estaba exhalando tanto al bajar como al subir. O sea, perdón, sí, tanto al bajar como al subir. Pero hay gente que a lo mejor necesita parar, inhalo abajo, que eso es lo que expliqué antes, ¿sabes? El que necesite, puedes. Yo inhalo aquí y luego inhalo aquí y bajo. Pero sí que intentamos, o siempre hay que inhalar cuando estoy parado, en una o en otra posición. O sea, puede ser a la mitad del movimiento o al final, pero no cuando estoy en movimiento, ¿vale? Vale, Muy buena entendido. pregunta, ¿eh? Gracias. Nada. Entendido. Ahora la otra propuesta es un ejercicio que lo mismo, es muy sencillo, seguramente sí, y para muchos les parecerá que igual es hasta una chorrada, pero yo recomiendo a todos probarlo. Realmente puedes notar sensaciones diferentes a las que estás habituado y estamos trabajando eso, el complejo abdominolumbopélvico. Es otra forma de trabajar el abdomen, el core, lo que todos conocemos como core. Voy a hacerlo, ¿vale? Lo mismo, inhalo, alargo columna y al exhalar con la pajita es cuando inicio el movimiento. Perfecto. Este sería el tercer ejercicio. Y lo mismo, solo trabajo en exhalación. Puedo inhalar con las dos piernas, con la pierna estirada o con las dos encogidas, depende de cada uno, del tiempo de su respiración. Sí que es verdad que necesitamos mínimo 5 segundos de expiración para generar una buena activación del cal, ¿vale? Siguiente ejercicio. Rodillas, como hemos dicho, nos tumbamos lo primero y ahora flexiono rodillas y ahí ya sé que tengo la pelvis neutra y si no puedo levantar un poco y dejarla caer. Me meto la pajita, inhalo por la nariz, alargo la columna y al exhalar con las costillas abiertas, exhalo suave con la pajita. Me he quedado un poco atrás. Vuelvo a hacerlo. Inhalo abriendo costillas, alargo la columna y al exhalar llevo los brazos atrás. Perfecto. Ahí he inhalado, por ejemplo, cuando llevaba los brazos atrás. Eso, depende de cada uno. Ahora lo mismo, es otro muy parecido, pero en este caso van los brazos hacia los lados en vez de hacia atrás. Y para ello lo mismo, inhalo abriendo costillas, alargo la columna y al exhalar, con las costillas abiertas, abro un brazo. Inhalo y al exhalar abro el otro. Importante mantener las costillas abiertas en la exhalación cuando estoy abriendo el brazo a un lado y al otro. El siguiente es mantener el puente arriba, pero lo mismo. Antes de subir, hago una inhalación abajo. Una inhalación y exhalación, una respiración completa. Inhalo, abriendo las costillas, alargo la columna y al exhalar mantengo las costillas abiertas. Inhalo y en la siguiente exhalación subo.
y mantengo. Aquí puedo inhalar porque no estoy en movimiento. Inhalo y exhalo y aguanto. Si alguien necesita bajar, bajo, pero siempre bajo en exhalación. Y vuelvo a subir en exhalación también. Solo inhalo arriba o abajo cuando no me muevo, pero si me estoy moviendo, en exhalación. Nos quedan 2 ejercicios de la propuesta y acabamos. Y podemos hablar todo lo que queráis o preguntar o lo que queráis. Estos ejercicios de lado parecen también muy sencillos, pero lo mismo, os recomiendo probarlos, no son tan sencillos. Hay gente que igual tiene muy buen equilibrio y mucho control motor y a lo mejor no necesita hacer tanto este trabajo, estos ejercicios, pero para aquel que no lo tenga son muy recomendables. Y simplemente nos tumbamos, yo digo como una sirenita, manos, brazos estirados, manos juntas. El que tenga problemas de hombro y le moleste puede mantener el brazo aquí, si no, brazos estirados, alineando todas las articulaciones del cuerpo y aquí lo mismo, inhalo por la nariz, alargo la columna, inhalando abriendo siempre costillas, alargo la columna y al exhalar aguanto una respiración, vuelvo a inhalar por nariz abriendo costillas y al exhalar es cuando elevo la pierna, siempre en la exhalación. La puedo hacer 2 veces si me da tiempo en una misma expiración, o si no, pues bajo y vuelvo a iniciar en exhalación. Y por último, un ejercicio en cuadrupedia, el Bird Dog, muy habitual, que se trabaja mucho, nos ayuda con la estabilización de cadera, trabajo de glúteo mayor también, y le podemos hacer lo mismo que hablábamos antes sobre los antebrazos. Al inicio yo os lo recomiendo y a todo el que le duelan las muñecas también. Y lo que hacemos es lo mismo en esta posición más complicada porque estamos a favor de la gravedad, o sea, entonces es más complicada esta posición, pero lo mismo, inhalo por la nariz, abriendo las costillas, alargo la columna y exhalo suavito por la boca, con la pajita si es posible. Vuelvo a inhalar, abriendo costillas y al exhalar inicio el movimiento. Arrastro el pie. En una siguiente sesión, el que se quiera ver los vídeos, demuestran la evolución de todos estos ejercicios. Se empieza a subir la pierna o se trabajan posiciones un poquito más complicadas. Por eso yo recomiendo a todo el que realmente le interese, esta es la segunda sesión, después de haber practicado bien las 5 posturas que hemos visto anteriormente, pero todo el que le interese puede practicar las siguientes propuestas que se hacen en el link que os hemos enviado en YouTube, que son del método TAT, propuestas por las creadoras de este método. Al inhalar, abro costillas, alargo columna y al exhalar, muevo. Para el que pueda tener los pies activos, que lleve los pies hacia las rodillas, si no, simplemente con los empeines. Es mejor con los pies activos porque también generamos más activación del transverso y la musculatura del calza. Y esta es la propuesta que os he preparado para todo el que quiera hacer en casa durante estos días. No es una propuesta complicada, pero sí que es importante hacerla bien. Y para eso yo recomiendo, como he dicho ya varias veces, ver los vídeos, que están súper bien explicados. Son 5 minutos de vídeo y luego pues podéis coger esta propuesta para que lo tengáis eso en papel. Me pareció buena idea que lo pudierais tener en papel para que lo pudierais llevar a cabo y fuera más sencillo, porque al final estar viendo el vídeo cada vez que estás intentando llevar a cabo la sesión pues es muy complicado. Entonces creo que con esta propuesta pues es más sencillo que lo podáis llevar a cabo. Entonces yo os animo a probarlo, a probar trabajar con esa apertura costal, con la elongación, como hemos visto en la foto, en esas 2 fotos que se veía una mala postura y una buena postura. Esa elongación es importante porque genera la activación de ese transverso, que es como el corsé que tiene el propio cuerpo.
Entonces, bueno, pues yo os animo a probarlos y luego, bueno, que cada uno decida si realmente le gusta este método de trabajo, cree que le puede funcionar. Y yo eso, a los jóvenes sí que les recomiendo que lo prueben. Sé que a todos nos gustan eso, las posturas más complicadas, que realmente nos da sensación de estar muy cansados después de hacerlo, ¿no? Pero no siempre hay que trabajar de esa forma. Claro que hay momentos en los que hay que trabajar y depende mucho del objetivo, y para eso también están los preparadores físicos, que son los que nos pueden aconsejar qué trabajo hacer y qué no. Pero yo este trabajo como complemento lo recomiendo para prevenir sobre todo esas lesiones lumbares, de espalda o del calf en general, porque al final eso, el calf, como hemos visto, está constituido tanto por el diafragma, que también se lesiona mucho, aunque no seamos conscientes muchas veces, el suelo pélvico y luego pues toda la musculatura que ya nos es más familiar, como son los rectos del abdomen, estos cuadraditos, o los oblicuos, ¿no? Que los trabajamos más habitualmente. Entonces, bueno, esta es mi propuesta y estoy abierta a todas las preguntas que queráis hacer, encantada de poder resolveroslas y espero que os haya gustado. Y ahí os comparto el link para que podáis entrar todo el que quiera al link del método TAS y podéis ver esas secuencias que siguen a esta que os voy a compartir yo a través de la federación. Todo el que quiera puede mandar su correo a la federación y os haremos llegar tanto esta presentación como la propuesta práctica que os he enseñado ahora. Esa misma propuesta que os he enseñado os la haría llegar Fátima o Nano a vosotros, a vuestros correos. Entonces, todo el que quiera que le escriba un correo a la Federación Cántabra y eso, os haremos llegar esta propuesta. Entonces, bueno, cualquier pregunta, duda que tengáis, y eso, cualquiera que quiera abrir el micrófono. Isabel preguntaba abdomen y zona lumbar. No entiendo bien la pregunta. Si quieres, podemos abrir el micrófono y... Ah, vale, sí, perdón. Sí, vale. Sí, que era por la imagen que mostré antes. Vale, perfecto. Muy bien, bueno, las respuestas eran muy buenas, ¿eh? La izquierda lo mismo, muy bien todas las respuestas. Veo que han sido poquitas, ¿no? Las respuestas, pero bueno. Una pregunta. Sí. Cuando exhala, ¿cuánto hay que exhalar? O sea, ¿hay que exhalar hasta que nos quedamos sin aire o no sé hasta cuándo? No necesariamente. O sea, sí que es una exhalación frenada, o sea, es decir, por eso utilizamos la pajita y es más larga, pero al final tienes que, o sea, en el momento que tú notes que las costillas ya se están metiendo, ya te estás haciendo una exhalación igual demasiado larga. Entonces, con que haya 5 segundos de exhalación ya estamos generando activación del transverso, una buena activación de transverso. Pero eso sí que si es un poco más larga, pues tampoco hay problema. Lo que no te tienes es que quedar sin aire, porque entonces no puedes hacer la secuencia de respiraciones, porque luego cuando quieras inhalar, ¿no?, te va a costar muchísimo y vas a tener que relajar todo e inhalar, coger aire por todos lados. Entonces no. Yo te recomiendo que igual al principio las hagas de 5 o 6 segundos y si ves que cada vez te resulta más fácil, las puedas alargar un poquito más, pero no hasta quedarte sin aire, ¿vale? Siempre asegurando que las costillas estén abiertas y ya está, ¿no? Sí, eso es importante. La elongación de columna, el alargar desde el sacro a la coronilla, como si nos tiraran de un hilo, muy, muy importante. Y la apertura de costillas también. Esas son las dos cosas que nos ayudan a generar esa activación de eso, de ese transverso, esa musculatura más profunda que muchas veces la tenemos olvidada en los entrenamientos. Inconscientemente, pero es verdad que esta es una forma de asegurarnos que estamos trabajando esa musculatura más profunda. Y para las hernias, a ver, por supuesto no puedes trabajar con dolor, ¿vale? Sí que es verdad que al final, al generar esa elongación, estás descomprimiendo un poco las vértebras, con lo cual estás permitiendo que haya menos rozamiento entre las vértebras. Entonces, si no hay dolor,
lo puedes probar. Yo creo que sí que te puede venir bien, pero es verdad que yo también te recomendaría, y sobre todo en esos casos, que te dejes asesorar por un profesional que esté formado y que sepa orientarte en ese sentido, porque al final por tu cuenta es más complicado que puedas ejecutarlo bien al 100% y sobre todo en un caso de una hernia, pues al final puede llegar a empeorar un poco, ¿no? Pero en principio, si alargas bien la columna, sí que estás descomprimiendo la columna y es más difícil que realmente haya desgaste o rozamiento entre las vértebras. Entonces, yo sí te diría que te puede ayudar, pero también te recomendaría que te dejaras asesorar por un profesional que lo hiciera contigo y que realmente, pues eso, vayas siguiendo la secuencia al ritmo que realmente necesitas y de una forma correcta al final, ¿no? Hola, Berta. Hola. Cuando el esfuerzo que estás haciendo es continuo, más continuo o es más largo el tiempo de inhalar, bueno, cuando se te acaba el exhalar, ¿cuál es el mejor momento para inhalar? No sé si me explico. O sea, cuando, Sí. cuando el trabajo que estás haciendo no tiene parón, ¿cómo hay que respirar? ¿O cómo hay que...? O sea, pero tú te refieres, por ejemplo, ya en una actividad que realmente exige, por ejemplo, más capacidad aeróbica, por ejemplo, ¿o no? O sea, me refiero, ¿tú te estás refiriendo a un entrenamiento controlado o ya a una actividad más Sí, más como una actividad correr? no aeróbica, sino, por ejemplo, un esfuerzo, por ejemplo, yo que surfeo, pues estoy surfeando, Sí. se me acaba A el aire. ver, claro, ahí lo que se trata, ahí es difícil que tú lo controles. Entonces, lo que buscamos con esto es que tú realices este trabajo compensatorio, o sea, como complementario a esa actividad, para que cuando tú desarrolles esa actividad, por ejemplo, a nivel de respiratorio, tu propio cuerpo ya tiene, o sea, el patrón respiratorio es mejor, porque de alguna forma tú le has educado, le has ayudado. Por ejemplo, muchas veces lo que decía, muchos tenemos bloqueos a nivel de diafragma que al final nos dificultan un poco la respiración y no somos conscientes, y de esta forma, de alguna manera, pues reeducas un poco esos patrones y hace que a lo mejor notes luego tú mejoras en tu actividad, pero en tu actividad controlarlo es más difícil, ¿sabes? Ahí tú vas a inhalar cuando necesites y vas a exhalar y realmente probablemente esa actividad sí que sea hiperpresiva, pero como tú tienes un calf responsivo en buen tono, pues va a responder a esa actividad correctamente. Es lo mismo que si tú, por ejemplo, preparas bien tus articulaciones para correr, que a lo mejor, pues lógicamente el que haga un trabajo preventivo mejor y se prepare mejor, pues va a estar más preparado para poder sobrellevar ese impacto que supone la carrera. Entonces es un poquito lo mismo, o sea, esto más que nada es un trabajo preventivo, no es tanto, porque es que es eso, llevarlo a cabo a la actividad, pues es más complicado, pero si tu propio cuerpo ya le ayudas a generar un buen patrón, él mismo va a llevar ese patrón a tu actividad habitual. Es un poco esa la idea, por eso es más un trabajo complementario. Y al final eso, lo que pues igual que se hace a veces trabajo de core, es una forma diferente de trabajar ese core. Y además de trabajar el core, puedes trabajar otra musculatura, ¿no? Porque al final está pensado eso como un entrenamiento funcional, o sea que a la vez que trabajas o das prioridad a ese core, a ese calf, pues trabajas otras partes. Es un poco esa la idea. Pero lo que he entendido es que al final nunca te tienes que quedar sin aire, ¿no? Tienes que estar más No, inhalando y a ver, exhalando. más que nada, o sea, lo que buscamos es, cuando hacemos estas sesiones de método TAC, por ejemplo, lo que buscamos es, no es tanto no quedarte sin aire, sino tú tienes que enlazar respiraciones, ¿vale? Entonces tú lo que buscas es trabajar en la exhalación, con las costillas abiertas y la columna alargada. Si tú exhalas y alargas mucho la exhalación, llega un punto que es que no puedes mantener igual las costillas abiertas, entonces te estás pasando. Pero en realidad lo más importante y las premisas que hay que seguir es mantener la columna alargada, abrir las costillas y trabajar en la exhalación. Pero más que nada eso se debe a que si tú trabajas en la exhalación con las costillas abiertas y la elongación, estás generando mayor activación de transverso y estás enseñando a tu transverso a activarse de la forma que debería y cuando debería.
Es un poco eso, más que nada. O sea, estamos como de alguna forma, ya te digo, es más un trabajo preventivo para reeducar a tu cal. Ujú. No sé si te he respondido más o menos. Sí, ¿Sí? sí, Vale. muchas gracias, Berta. Vale, nada. Que luego me pregunta también si recomiendo la sesión de CALF independiente o combinada con otra sesión de otro tipo. A ver, yo creo que depende un poco en la fase que cada uno esté. O sea, si estás en una fase en la que has tenido, pues eso, una hernia o algún motivo por el que realmente tienes que llevar a cabo este tipo de entrenamiento, porque es eso, puede ser preventivo, pero también puede ser para ayudar la recuperación, pues por ejemplo se utiliza mucho eso, pues posparto, que se debilita mucho toda la zona abdominal por la distensión que sufre el transverso y la musculatura del abdomen, pero y luego eso, pues si tú tienes algún tipo de hernia o alguna cosa, pero más hernia abdominal o incluso incontinencia, a lo mejor hay periodos en los que tienes que dar prioridad a este tipo de entrenamiento, pero luego yo considero que es compatible con otro tipo de entrenamiento. Al final es eso, es un trabajo preventivo y depende también del objetivo que tú quieras conseguir. Si tu objetivo es estar sano, pues este entrenamiento es bastante adecuado. Siempre habría que incluir también una parte que yo aquí no he incluido, cardiovascular, pero se puede incluir y seguir trabajando. Bueno, más bien el trabajo cardiovascular sería complementario, ¿no? O sea, que siempre yo creo que esa parte cardiovascular no habría que olvidarla si hablamos de salud también, ¿no? Pero creo que como salud y gente que realmente no tiene un objetivo concreto, creo que se podría trabajar de esta forma y combinándolo de alguna forma, sí, con un trabajo cardiovascular que cumpla los mínimos requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, que son 150 minutos de actividad moderada o 75 de actividad intensa, actividad física. ¿Y podrías realizar alguno de los ejercicios propuestos cuando estás trabajando en la oficina? Por supuesto. Al final, simplemente, o sea, el de estar sentado, alargando y abriendo las costillas, pues ahí estás permitiendo liberarse y reorganizar. Bueno, no es... pero bueno, estás reeducando, ¿sí? De alguna forma a tu calco. O sea, que sí que podrías hacerlo sin problema. No sé si hay alguna pregunta más o alguien que lo haya probado, que quiera compartir algo. A ver, los hombros siempre tienen que estar alejados de las orejas. No podemos estar trabajando ahí, pero tampoco tengo que forzar la postura, sino simplemente alargar la columna y dejar que se queden relajados. Y no hace falta forzar la postura de llevarlos hacia atrás, de juntar escápulas, o lo que no puede estar es eso, con los hombros pegados a las orejas. No, alejándolos de las orejas y entre sí. Alejo los hombros de las orejas y el uno del otro. Pero no hace falta llevar... A ver, sí que igual tu pregunta va un poco porque a veces cuando hacemos así estamos subiendo las escápulas también. Entonces sí que a veces hay que bajar las escápulas, pero no necesariamente juntarlas. Sí puedo bajarlas un poquito, pero sobre todo yo te diría que alargues columna y alargando columna ya vas a ver que los hombros también van a su sitio. ¿Alguna pregunta más o alguien que quiera comentar algo, o alguna sensación que ha tenido o alguna duda que os pueda surgir? De todas formas, eso, cualquier duda que podáis tener, podéis escribir a la Federación Cántabra y yo encantada de resolveros o ayudaros. Y si no, también los vídeos que os he compartido del método TAT están súper bien explicados. Y son muy recomendables, la verdad. Es muy sencillo, lo explican súper bien. Creo que os van a ayudar a entender todo esto que os he ido explicando yo todavía de una forma mejor, porque eso está muy sencillito explicado. Y además, pues ya estáis familiarizados con el tema, entonces cuando veáis el vídeo, pues os va a ser mucho más sencillo entender todo esto que os están explicando y de alguna forma os va a ayudar a aclarar ideas y conceptos. Entonces creo que ver esos vídeos os puede ser muy útil si realmente lo queréis poner en práctica. Y de verdad que están súper bien explicados y son muy cortitos, no duran más de 7 minutos, yo creo que eso al final, si además nos permite trabajarlo mejor, pues yo creo que merece la pena invertir ese tiempo.
Puede ser que activar mal el transverso lleve a molestias en el psoas al hacer ejercicios de core. A ver, al final a ver, pueden ser tantas cosas que es que no sabría responderte exactamente a esa pregunta. Habría que analizar bien de dónde viene ese problema, si realmente es el psoas. Pueden ser muchas cosas, porque realmente probablemente no sea únicamente el transverso. A lo mejor ese psoas está muy cargado. Pueden ser muchas cosas al final. O sea, esto, por ejemplo, aquí hemos hablado sobre todo del complejo abdominopélvico, de la importancia que tiene que todos esos músculos trabajen en sincronía. Como hablamos al principio, son una unidad funcional, o sea, funcionan como uno. Entonces, si hay uno que está mal, repercute a los demás. Entonces, eso pasa un poco, yo diría, en todo, ¿no? Entonces, esto es una forma de ayudar a que todos esos músculos trabajen en sincronía y se mejore su funcionalidad, pero no sabría responderte si exactamente es una falta de activación del transverso. Eso habría que verlo bien, y para eso hay que asesorarse de profesionales que te puedan que lo puedan ver contigo y verlo mejor. Debe durar una sesión de trabajo de cal. A ver, no hay un tiempo estimado, ¿eh? Al final es como todo. Mira, yo soy de la opinión de que prefiero muchos pocos que pocos muchos. O sea, yo prefiero que hagas todos los días un poquito a que de repente te metas un día a una pechada y estés 8 días sin hacer nada, porque al final eso no ayuda a obtener beneficios. Entonces prefiero que todos los días dediques pues 20 minutos, no hace falta más, que dediques mucho tiempo. Yo ahora estoy haciendo el trabajo con una aplicación que te pone música durante el tiempo de trabajo y el de descanso se para. Entonces también lo podéis hacer así, en vez de por repeticiones, en vez de por repeticiones con tiempo. Yo estoy haciendo ahora 10 segundos. 40 segundos de trabajo, 10 segundos de recuperación. 40 segundos de trabajo, 10 de recuperación. Y ahora hay aplicaciones gratuitas de estas de tipo Tabata, pero con música, que lo podéis utilizar, al que le estimule además trabajar con música para que se os haga un poco más ameno. Y al final eso, pues yo en la propuesta que os he hecho son 3 series. Cada ejercicio más o menos, si hacéis por tiempo, sería 1 minuto, o 50 segundos, podéis hacer 1 minuto. 45 segundos de trabajo, 15 de recuperación, por ejemplo, es una buena combinación. Y con eso estaríais tardando 1 minuto por ejercicio. Son 8. Si hacéis 3 series, 3 por 8, 24. Pues serían... no, perdón. Sí, 24 minutos de trabajo. O sea que... No, a ver... 3 por 8, 24, sí, eso. Pues eso, al final serían 24 minutos de trabajo. Pero yo prefiero incluso que si solo podéis hacer 2, que hagáis 2. O sea, es lo que os digo, prefiero que hagáis muchos pocos que pocos muchos. Esa es mi recomendación. Porque al final, además, cuando queremos encontrar tiempo para hacerlo perfecto, la secuencia perfecta y tal, muchas veces no lo tenemos o no lo encontramos. Igual estos días de confinamiento es más fácil, pero si no, muchas veces es complicado. Entonces yo recomiendo eso. ¿Que tengo tiempo para hacer solo 2? Hago 2 y estoy súper orgullosa de esos 2 que he hecho. ¿Que tengo tiempo para 4? Pues ese día hago 4. Pero no dejar de hacerlo porque no puedo hacer 4. Esa es, desde mi punto de vista, esa es la recomendación que os hago. No sé si tenéis alguna pregunta más o alguna cosa que... Espero que os haya servido de ayuda. Mientras te hacen igual alguna otra pregunta, Berta, bueno, agradecer pues todas las explicaciones que te has currado aquí. Bueno, muchas gracias. Ver además que, oye, que el perro también es capaz de seguirte en la práctica. Ah, sí. Tomo buena nota para practicarlo porque es que además ahora en casa es que no das ni un paseo, o sea, lo único que haces Claro. es el pasillo y yo creo que es importante no solo para estar en forma, sino para prevenir lesiones también y es algo que podemos hacer en casa sin aparatos, sin... Sí, eso es. Esa era un poco la idea, intentando también que sea sencillo para que realmente y os deis cuenta de que lo sencillo no siempre es tan sencillo y es que perdemos funcionalidad. Entonces hay veces que es bueno volver a lo sencillo
para recuperar esa funcionalidad y darnos cuenta de la importancia que tiene practicar posturas en las que habitualmente ya no estamos. Pues, por ejemplo, a 4 patas o tumbados de lado. Tumbados de lado vais a ver que las sensaciones desde mi punto de vista son muy buenas. Se trabaja mucho la cadena, la línea lateral, se estira mucho. No solo trabajas sino el calf, sino que además notas cómo estiras toda esa musculatura y la sensación es muy, muy buena. O sea, yo recomiendo que lo probéis si no lo habéis probado y luego que cada uno eso haga lo que considere, pero sí que recomiendo que lo probéis. Eso sí, os recomiendo que realmente paséis bien por las distintas fases, porque al final querer correr a veces lo único que puede generar es eso, que al final no se haga bien y que no sea más efectivo ni más eficiente porque sea más difícil. Muchas veces lo fácil nos puede dar mucha funcionalidad en este caso. Sí. Bueno, pues yo, si no hay más preguntas, bueno, pues nada, lo dicho, agradecer a Berta, pues, que haya compartido su tiempo, su experiencia, porque es importante, pues, no solo para los que nos gusta la vela, sino para todos, para todo el mundo, los más y menos deportistas, pues tener este conocimiento y estas nociones. Decir que Berta, pues, va a impartir también otra sesión para los equipos de competición, pero en ese caso sí que ahí no van a estar tanto como nosotros más estáticos en la silla, sino que eso sí que van a tener que hacer todos los ejercicios durante esta semana. Esperamos contar también con Berta pues en otra sesión para todo el mundo de este tipo y bueno, pues continuamos con la vela online, que no se apague la vela. El miércoles pues tendremos pues sesión cultural con Aurelio González Riancho, hablándonos de la expedición de Balmis. El jueves, bueno, pues será la tecnificación, pero eso ya es para los equipos en una sesión privada con Berta Betanzos. Seguimos con las regatas online, en virtual. También, vamos a ver, tenemos los sábados, pues sesiones más técnicas. Todavía no tenemos definida la del sábado que viene y, bueno, lo que os animo es a que visitéis con asiduidad la página de la Federación Cántabra de Vela y además, pues que cualquier pregunta o cualquier sesión que veáis que pueda ser interesante, nos lo trasladéis para ponerlo también en marcha. Y en cuanto a la documentación que Berta pues, nos ha pasado, pues o bien a través del correo de la Federación, pues lo solicitáis, pero trataremos de ponerlo en la web para que esté a disposición de todos, lo mismo que esta charla. Así que muchísimas gracias, Berta. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y espero muchas que gracias a todos. Pronto. Muchas gracias, Berta. Ha sido un placer, ¿eh? Gracias, Pati. Gracias. Gracias. Es un lujo también poder colaborar con vosotros, que realmente creo que estáis haciendo un muy buen trabajo, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Lo de la mano que he puesto ahí no es que te doy un cachete, es que estoy aplaudiendo, ¿eh? Pablo, un saludo. Un saludo. Muchas gracias por todo, ¿eh? Muy bien disertado y muy bien por esta chica, ¿eh? Fenomenal. Me alegro. Muchísimas gracias por la atención. Ahí lo he puesto en privado. Lo que sí que me interesaría, Nano, es si puedes indicarme, o ya me lo indicarás a micrófono cerrado, lo de las regatas online, a ver cómo puedo desarrollar. Muy bien. Mira, de las regatas online que hemos hecho una sesión informativa para que todo el mundo pues, se familiarice con el programa. Estamos haciendo regatas de entrenamiento y dentro de poco haremos un campeonato. El Real Club Marítimo de Santander está haciendo regatas ya, la Federación Nacional de Vela también. Y bueno, pues nosotros primero hemos empezado pues entrenando a la gente y que vayan avanzando. Así que ya te pasaremos ahí un contacto y pediremos a Carlos que te llame para que te puedas iniciar. Porque, bueno, pues son las únicas regatas que podemos hacer ahora mismo. Aparte de que viene muy bien esto y recordarlo, nos entretiene muchísimo y los ejercicios físicos que Berta ha diseñado son extraordinarios, aunque parece que son poca cosa.
a la hora de hacerlo y repetirlo muchas veces, te pone el cuerpo a tono, ¿sabes? Y bueno, lo único que sí que me interesa es saber cómo puedo comenzar y cómo puedo hacerlo. Desde el inicio, desde cero, para lo de las regatas. Vale, nada, ya te contactamos con eso. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Ya hablaremos por teléfono en otro momento, ¿vale? Muchas gracias. Ahora para despedirme solamente salir, ¿no? Doy a salir. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Pati. Adiós. Hasta luego, Nano. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós.